Hola y bienvenidos al taller familiar Cuéntame una historia de Springboard. Asegúrense de que tengan los materiales necesarios para participar activamente en el taller. La hoja de consejos, unos libros u otros textos para usar durante el tiempo de práctica y claro, también hay que tener su hijo. Ese es el plan para hoy. Se puede ver que cada parte de la agenda tiene un icono correspondiente. A medida que avancen por el taller, pueden ver los iconos al pie de la pantalla para saber en qué parte estamos. Primero vamos a repasar algunas cosas. Luego hablaremos sobre el consejo de lectura. Vamos a pasar tiempo practicando para que todos puedan probar el consejo de lectura. Después tendrán tiempo para reflexionar. Esperamos que puedan aprovechar el taller. Para que podamos disfrutar y aprovechar el taller a lo máximo, es importante seguir unas normas. Primero, estar preparado. Llegar a tiempo y listos para aprender algo nuevo. Estar presente. Enfocarse en este tiempo juntos. Ser cortés. Por favor, silencien sus teléfonos. Y hacer preguntas. Si están viendo este taller con un grupo, tendrán la oportunidad de hacer preguntas al grupo y a la maestra. Si están viendo el video solos, no se olviden de que siempre pueden hacerle preguntas a la maestra de su hijo. Los maestros quieren ayudar. Bueno, el consejo de hoy tiene 4 partes. Primero, piensa en un cuento. Sé creativo. Piensa en lo que más te interesa. Luego, presenta la historia diciéndome qué es lo que pasa al principio del cuento. Después, dime cómo cambia la historia, explicando el medio del cuento. Y por fin, dime cómo termina la historia. ¿Por qué? Este consejo le ayuda a su hijo a entender la estructura o la organización de un cuento. Cada cuento tiene un principio, un medio y un final. Poder seguir el evento más importante desde el principio, medio y final del cuento le ayuda al lector a identificar la trama o la secuencia de eventos. Antes de seguir con el consejo de lectura, quisiera repasar unos términos de lectura que son muy relevantes y muy importantes para el consejo que estamos estudiando hoy. Primero tenemos estructura. Estructura es cómo se organiza un texto. Cada cuento tiene un principio, un medio y un final. Luego tenemos trama. Trama es la secuencia de eventos en un cuento. Escenario es cuándo y dónde sucede un cuento. Y personaje es alguien o algo que está pensando, sintiendo, hablando y actuando en un cuento. La meta del taller de hoy es ayudar a los niños a incrementar la comprensión de cuentos. Primero, hay que pensar en una historia que nos gustaría contar. Esta historia podría ser algo sobre la vida familiar, por ejemplo, un cuento que cuentan una y otra vez. Podría ser algo sobre un libro o una película favorita. O podría ser un cuento inventado sobre un juguete favorito o una mascota. Por ejemplo, a mí me gustaría contar la historia sobre cómo aprendí a montar en bicicleta. Y ya cuando hayamos pensado en una historia que queremos contar, podemos entrar en los detalles. Vamos a empezar con el principio. Es la primera parte del cuento. Es donde el escritor capta la atención del lector con una descripción detallada de los personajes y el escenario de la historia. El principio también establece el tono para el lector. ¿Será feliz y emocionante? ¿Oscuro y misterioso? ¿O chistoso y entretenido? Un buen comienzo te hace querer leer, o en este caso, escuchar más. La primera parte de mi cuento sería que
Era un día soleado del verano en el jardín delantero del hogar de mi infancia. Mi bicicleta era bonita y rosada y estaba ansiosa por aprender a montarla. Mi papá me llevó la bicicleta hasta la acera y bajó la pata de cabra. Yo me sentía nerviosa y emocionada. Mi hermana menor estaba mirando. A ella siempre le interesaba lo que yo hacía. Y mi papá justo había salido del trabajo, así que todavía tenía puesto su overol. Me senté en la bici y me bamboleaba un poco mientras empezaba a pedalear. Mi papá andaba detrás de mí, agarrando la silla y animándome a irme más rápido. Ahora vamos al medio de la historia. El medio es donde pasa la mayoría de la acción del cuento. Nos da detalles importantes, claves y sostiene la atención del lector. Aquí leemos o hablamos sobre cómo el personaje enfrenta o supera estos retos. El medio de mi cuento incluye que me caí varias veces. Me raspé la rodilla izquierda y todavía tengo la cicatriz hoy en día. Mi papá corrió a la casa para agarrar materiales de primeros auxilios y vendó mi herida. Me preguntó si yo todavía quería intentar montar en bicicleta y le dije, claro que sí. Seguimos montando. Mi hermana seguía corriendo a mi lado y animándome. Ahora vamos a cerrar la historia. El final es donde se cierra el cuento. Es la conclusión y la solución al problema. Es donde el personaje aprende una lección o acepta lo que pasó. El final de mi cuento incluye que yo me aguanté durante 2 horas enteras, hasta que aprendí a montar. Mi papá se quitó las manos de la silla de mi bici. Yo ni sabía que la había suelto hasta que mi hermana empezó a chillar y decirme, ¡lo estás haciendo! Yo estaba montando sola. Era el mejor sentimiento del mundo. ¿Qué moraleja o lección podemos aprender de esta historia? En Springboard, lo más importante con lo que queremos que se vaya es que siempre haga preguntas. ¿Quiere hacerle preguntas a su hijo para ayudarlo a descifrar palabras, comprender lo que está leyendo, sonar más como un narrador y disfrutar lo que está leyendo? Hoy hemos aprendido preguntas para ayudar a su hijo a mejorar su comprensión lectora mediante la narración. Y ahora tenemos un par de pistas para nuestras familias multilingües. La primera es que pueden usar cuentos de su familia y de su cultura cuando quieran. Y pueden usar este taller o este consejo con libros en cualquier idioma. Antes de pedirles que tomen tiempo para practicar, quisiera repasar los pasos del consejo de lectura. Es muy importante que sigan todos los pasos. 1. Piensa en un cuento. 2. Cuéntame el principio. 3. Cuéntame el medio. Y 4. Cuéntame el final. Ahora, pausen el video y tómense 10 minutos para practicar. Más si quieren. Si están viendo este video en grupo, páusenlo ahora y platican entre sí sobre el consejo de lectura. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se sienten listos para probar este consejo en casa? Si están viendo esto con sus hijos nada más, tomen un momento para platicar sobre el consejo de lectura. ¿Cómo piensan que este consejo puede ayudar a comprender mejor un texto? Muchas gracias por participar en el taller. Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo y que hayan aprendido algo también.